¿Qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día y como todas las semanas tenemos invitados especiales, esta vez no será la excepción porque nos acompaña la licenciada María Mudarra, ella es psicóloga. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a la pantalla de FTV. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Licenciada, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y que se da a conocer a través de diversas plataformas por profesionales como usted, y es el tema del suicidio. Y para entrar en detalle y también para explicarle a las personas en casa, vamos a definir qué es el suicidio, licenciada. Así es, cada vez es más interesante y más importante destacar estos temas de salud mental y podemos hablar de suicidio como el acto por el cual una persona provoca la muerte de sí misma de una manera intencionada. Podemos hablar de que en Panamá de 2020 a 2021 aproximadamente 200 personas murieron por suicidio y que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años y es más común que se dé en hombres que en mujeres. ¿Cómo se puede percibir esto actualmente, licenciada, tomando en cuenta que estamos pasando por una época de pandemia? Hace un año atrás, aproximadamente durante el 2019, 2020, cuando estaban estas restricciones de movilidad en las calles, las personas tendían a estresarse mucho, tenían que estar en sus casas, falta de empleo, falta de trabajo. ¿Esto podría ir en un aumento, licenciada? Así es, hay aumentos en el área clínica por experiencia, por ejemplo, mayormente había atención de niños y adolescentes. Hoy en día es muy alta la demanda en jóvenes adultos y adultos también, muy relacionados a temas de ansiedad y de depresión. Y cuando hablamos de suicidio, alguno de los detonantes de estas situaciones es personas que en un momento dado tengan depresión, tengan algún tipo pues, de situación ya relacionada a algunos trastornos mentales que están relacionados a, en un momento dado, están relacionados a efectos estresores que son los que detonan esa situación de suicidio. Y esto lo Eh, menciono, sí, le mencionaba que esto lo mencionaba, licenciada, porque recientemente se da un caso de una persona que se postró en el techo de la parada del Mitradel, no sé si conoce la noticia, porque una empresa le debía algún dinero. Vamos a partir de allí que tomando en cuenta la falta de empleo, licenciada. Y recientemente se da la noticia de que esta persona se suicidan porque no le prestaron la atención necesaria. Y muchos mencionan que cometer este tipo de actos o mencionar este tipo de actos es por llamar la atención. No se puede catalogar así. Bien, es importante destacar que las personas intentan suicidarse porque están tratando de alejarse de alguna situación que le imposibilite avanzar en su vida o por lo menos que ellos así lo sientan, pues, manejar esa situación. Entonces, más que querer quitarse la vida, es querer acabar con el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación por la cual están viviendo en ese instante. Y está relacionado a muchos factores, por ejemplo, ya cuando hay envejecimiento, muerte de algún ser querido, algún trauma emocional, enfermedades físicas graves, desempleo, problemas financieros, entre otros aspectos, pueden verse relacionadas a ser muy agobiantes en un momento dado que se haga difícil manejar esa situación. Entonces, en ese momento, la persona muy posiblemente no ve otra salida y lo que quiere es acabar con ese dolor. Entonces, es importante destacar que más que todo esa persona busca un alivio, ya sea porque se sienta avergonzada, culpable o se siente carga para otras personas, también sentirse como víctimas, sentirse también rechazadas
o tal vez en un momento dado relacionado a temas económicos no ver la salida ante una situación muy estresante para esa persona en ese instante. Esto quiere decir, licenciada, con los puntos que usted acaba de tomar con respecto a la falta de empleo, enfermedades, situaciones familiares, ¿serían algunos de los indicadores por los cuales las personas tienden a cometer este acto, licenciada? Sí, más que todo son situaciones de vida que pueden ser, por decir así, un detonante a pensar en el suicidio como una posibilidad. También hay muchos suicidios en adolescentes y algunos factores de riesgo es cuando algún familiar pues ha tomado esa salida, por decirlo así, o cometió suicidio, cuando hay también antecedentes de autoagresión y lo vemos a veces en adolescentes, inician con portadas, entre otras situaciones de autoagresión y esto va aumentando. También cuando hay antecedentes de maltrato, antecedentes de abandono, por esa parte también de no sentirse lo suficiente. Entonces también cuando ocurren rupturas sentimentales, de hecho esto es un detonante en algunas personas y pues es interesante ver que los hombres son más propensos a sufrir, por decir así, muerte en homicidios. Las mujeres lo intentan más, sin embargo son los hombres los que, por decir así, debido a que utilizan métodos más drásticos, más agresivos, más fuertes, sí se da lo que es la muerte como tal. Y pues es interesante ver que a pesar de que las mujeres son más depresivas que los hombres, los indicadores de depresión en las mujeres son más altos que los hombres, son los hombres los que tienen 6 veces más pues los indicadores de actos de suicidio. Ahora bien, licenciada, vamos a hablar acerca de la importancia con respecto a la salud mental como medida preventiva, porque aquí se trata de prevenir. Aquí hablamos acerca de distintas situaciones, distintas enfermedades, emociones y condiciones. Y lo más importante con respecto a este tema que estamos tocando es la prevención. Así es. Mencionaste algo interesante que es cómo podemos nosotros prevenir. Primero quiero decirle algunos indicadores de que nosotros podemos percibir si algún ser querido, algún amigo tiene esas señales que pueden estar indicando algo relacionado al suicidio y es que eh, hablan de quitarse la vida o hablan de no tener razón para vivir, tienden a aislarse de los amigos y familiares, tienen cambios de humor, se encierran por horas y no sabemos absolutamente nada de ellos, duermen muchísimo o por el contrario no pueden dormir. O sea, vemos cambios en lo que es la parte esta de sueño y expresan sentirse una carga para otras personas. Entonces, ahí vamos viendo algunas señales o indicadores de que pueden estar considerando el suicidio como una opción. Y ahí es donde nosotros directamente podemos preguntarle, ¿te sientes bien? Y ahí es donde está la parte preventiva. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el suicidio relacionado a depresión o por problemas de alguna índole? Número uno, nosotros es importante tener con quién conversar. Cuando nosotros estamos preocupados por alguna razón, tener algún amigo, algún familiar en el cual podamos conversar y podamos expresarle cómo nos sentimos. Es importante que nosotros podamos hablar. Y en ese caso, si no tenemos a alguien, también podemos buscar ayuda profesional para poder tener pues con quién conversar, quién nos pueda orientar. Eh, es muy importante esto, tener con quién hablar. Otra cosa que es sumamente importante es una alimentación adecuada. Esto influye mucho en los estados de ánimo, está relacionado que los altos niveles de azúcar o alimentos muy procesados hacen que el cuerpo tenga cierta pesadez y a veces está relacionado a esto, pues de pronto no sentirnos tan activos, de buen ánimo, los altos niveles de azúcares y todo esto. Algo que podemos hacer de manera sencilla es hacer más actividades al aire libre.
tener contacto con el sol, con la naturaleza y realizar ejercicio físico. Sé que a veces pues los presupuestos o las organizaciones, bueno, tal vez no podamos ir todos los días al gimnasio, pero sí podemos usar escaleras cuando estamos en nuestro trabajo, salir más de nuestra área, caminar un poco más. Si utilizo el transporte público, de pronto bajarme un poco más lejos en la parada anterior o de pronto buscar estrategias de cómo puedo yo hacer más ejercicio físico. Sería la pregunta y yo creo que en base al estilo de vida que llevamos podemos considerar qué podemos hacer. Y también está esta parte de ser personas agradecidas. Está demostrado que las personas que son más agradecidas con las cosas que los rodean pueden sobrellevar mucho mejor las cosas porque vemos que a nuestro alrededor hay pues esa parte de agradecer lo que tenemos. Y son algunos aspectos que podemos sencillamente realizar, sin embargo pueden tener un gran impacto. Me llama mucho la atención, licenciada, con respecto al tema de indicadores. Usted mencionó ciertos indicadores que principalmente las familias, las personas más allegadas pueden darse cuenta de que hay o existe un cambio en ese ser querido que puede indicar a tener pensamientos suicidas. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas personas no demuestren algún tipo de indicador. Toco este punto porque recientemente también se da un caso de una concursante de belleza en Estados Unidos que muchas personas han mencionado que por ningún motivo ha presentado un indicador de tendencia suicida, sin embargo cometió el acto. ¿Cómo una persona entonces puede darse cuenta que un ser llegado, un ser querido está teniendo este tipo de pensamientos, pero no lo demuestra? Así es, esto puede suceder porque incluso a veces solamente relacionamos depresión o suicidio a personas que están siempre o la mayoría del tiempo tristes. Y no es así, porque muchas veces esta persona trata constantemente de mostrar que está feliz, demostrar que está bien, de demostrar que es fuerte. Entonces, mm, sobre todo, creo que es importante tener una red de apoyo. Muchas veces ni siquiera podemos notar que alguien que está a nuestro alrededor está en ese momento o pasando por una depresión o está teniendo ideas suicidas. Entonces ahí es donde llamamos a esa consideración de amabilidad con las personas que nos rodean. Y las personas que amamos, nosotros escribirle cómo estás, cómo te sientes, esa es una palabra clave. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para que esa persona tenga esa confianza en un momento dado de tener, por decir así, ese vínculo y en un momento dado nosotros podamos orientarlo. Y cuando esa persona nos lo hace saber, si nosotros no sabemos cómo sobrellevar la situación, más que todo escucharla, qué es lo que le preocupa y buscar las líneas de atención que pues me gustaría compartirles para que ustedes, aquí lo tengo anotado, igual lo pueden colocar en pantalla a ver si ustedes me ayudan allí para que las personas estén anuentes a dónde yo puedo llamar. Entonces, creo que es algo de propio de identificar en un momento dado, sabes que necesito buscar ayuda. He tratado de avanzar, me siento triste constantemente, ya no tengo el deseo, y todo está relacionado a depresión en algunos casos, no tengo el deseo de hacer las cosas que antes yo hacía, me cuesta mucho salir de la cama o me cuesta mucho hacer mis actividades, tengo desgano por las cosas. Ya cuando existe preocupación excesiva, ya ahí entonces está relacionado a ansiedad. ¿Ok? Cuando ya no tengo deseo de hacer las cosas, está relacionado a depresión. Y están las líneas de ayuda de la Cruz Blanca de Panamá, el 6474-9695, el 6020-9825. Está la línea de Te Escucho Panamá, el 831-7600, la línea de atención emocional,
que es la 169, y la línea del MIDES es la 147. Allí Li- podemos llamar si en algún momento algún familiar está pasando por alguna situación de depresión o incluso intento suicida. Interesante, licenciada, que haya mencionado estas líneas y me gustaría también tocar el punto acerca del rol de la familia para este acompañamiento por parte de estas personas que ya han tenido intentos fallidos de suicidio. Pero esto lo vamos a tocar, licenciada, después de un cambio comercial para regresar con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, recordándoles la compañía de la licenciada Marian Mudarra, ella es psicóloga. Licenciada, antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de esas líneas telefónicas que usted nos va a compartir y va a aparecer en pantalla para que las personas teniendo este tipo de necesidad puedan llamar y recibir esa atención especializada. Ahora bien, licenciada, antes de ir al cambio comercial, hablamos acerca del rol y el papel fundamental que juegan las familias, personas allegadas, ese núcleo cercano de ese ser querido, de ese familiar, de ese primo, ese hermano, ese padre, madre, que ha tenido ese intento fallido de suicidio. ¿Qué procede una vez se dé este tipo de acto? ¿Cómo debe reaccionar los padres? ¿Cómo deben reaccionar los familiares? Esa ayuda que debe recibir por parte de los familiares, licenciada. Así es. Una vez se dé esta situación, debe ser llevado inmediatamente a urgencias para que allí, en el caso, dependiendo de qué forma, pues haya sido ese intento de suicidio, se le pueda dar el apoyo y ya ellos entonces llaman a un psiquiatra para darle entonces la debida orientación. Entonces, también cuando he tenido pacientes que tienen depresión, es importante que los familiares más allegados lo sepan para que en un momento dado sean esa red de apoyo de esta persona. Va a haber episodios en los que cuando ya ven que está mucho tiempo encerrado, de que o no come nada o come demasiado, o por ejemplo ya van viendo esos cambios de humor en la persona, sean esos que, oye, este fin de semana vamos a ir a tal lugar, o mira, te preparé la comida que te gusta, o mira, vamos a hacer esto. Ya cuando van viendo que esta persona está teniendo estos episodios, son esa red de apoyo. También es importante destacar que cuando sucede esto, pues un caso hace poco de una paciente que hasta el siguiente día es que ella avisa de que había tomado un montón de pastillas y sí se notaba un poco extraña, incluso la mamá le pregunta, oye, ¿te sientes bien? Te veo como muy desorientada y te ves mal. Entonces, allí es donde al percatarme de la situación, eh, localicé a un familiar para que la llevasen a urgencias. Entonces, esto es lo que procede. Cuando usted sabe de algún familiar o alguna situación relacionada con esta, lleven la urgencia para que puedan hacer las canalizaciones necesarias y las evaluaciones médicas de la situación. Sin embargo, licenciada, también los familiares pueden influir de manera negativa en el entorno de la persona que está pasando por situaciones difíciles, que está pasando por estos pensamientos suicidas, como usted lo mencionaba. Hay personas que tienen ansiedad, hay personas que tienen depresión. Precisamente los familiares pueden influir a que estas ganas, esta tendencia suicida pueda aumentar en esa persona. Más que todo, hay diferentes formas de apoyar. Entonces, de pronto, algunos familiares o amigos lo que hacen es minimizar la situación. Por ejemplo, oye, pero ¿por qué piensas así? Tú tienes tantas cosas buenas a tu alrededor, y empiezan como a minimizar. Oye, siempre dices así, nunca haces nada. O de pronto si hablan del tema o que me quiero suicidar o ya yo no quiero vivir o
Entonces le dice, pero no estés hablando de eso. Y le cambian el tema, o sea, pensando que eso los va a ayudar, como que huir del tema o no abordar el tema va a ayudar a la persona. Y en realidad lo que hay que hacer es encarar. Por ejemplo, la persona le dice, sí, yo siento que ya yo no quiero vivir constantemente, no quiero vivir, yo me siento un estorbo. ¿Por qué dices eso? ¿Alguna vez has pensado suicidarte? Nosotros como familiares te queremos, te apoyamos, ¿crees que podemos ayudarte de alguna manera? ¿Crees que si te acompaño con un profesional irías? Hay algunas líneas de ayuda, mira, estas son las líneas de ayuda, quieres llamar, quieres que te acompañe. Entonces, es más que todo estar en un proceso de acompañamiento y más desde la línea de hacer juicios, ser personas que acompañamos a ese familiar en ese proceso que está pasando. Yo creo que luego de esta pandemia vamos a ver muchos temas relacionados a ansiedad, muchísimos temas relacionados a depresión. Entonces, es bien importante esos procesos de acompañamiento con nuestros familiares, con nuestros amigos. Oye, ¿por qué te sientes triste? Háblame, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿A ti antes te gusta? Entonces, ser como esa parte en la que apoyamos a estos seres queridos y si ya nosotros sentimos que es muy fuerte lo que esa persona nos está diciendo, buscar ayuda profesional. Hay líneas telefónicas que pues aparecieron en pantalla, anótelas, téngalas ahí porque usted no sabe en qué momento va a necesitar o puede orientar a un familiar respecto a esto. Esto significa, licenciada, que no se debe tomar a ligera estos tipos de comentarios por personas, por decirlo de esta forma, muy relajosos que sean, porque hay personas que votan este tipo de comentarios, expresan este tipo de comentarios y uno lo toma como un simple relajo, un simple comentario, por decirlo de esta forma, licenciada, no pasarlo a la ligera. Así es, cuando la persona lo dice es mejor encararlo en un momento. Oye, ¿por qué estás diciendo eso? Tú lo has pensado, tú lo has considerado. Entonces, directamente hablar del tema. La atención de las familias, porque puede que un familiar esté pasando por problemas, por tendencia, está recibiendo ayuda, pero el familiar, licenciada, también debe recibir ayuda por parte de un especialista, tomando en cuenta que esto le puede afectar emocionalmente, ver a su ser querido padecer o pasar por momentos difíciles por estos pensamientos suicidas, por depresión o ansiedad. Así es, por eso buscamos una red de apoyo cuando tenemos este tipo de pacientes que han tenido ideas suicidas o que están pasando por depresión para orientar también a los familiares a qué deben hacer y cómo los pueden ayudar. Y esto es de vital importancia porque nosotros como especialistas estamos cierto periodo de tiempo con estos tipos de pacientes, sin embargo la familia es la que pasa, por decir así, más tiempo y son los que pues es importante que estén empoderados en este tema para poder ser esa red de apoyo que necesitan. Hay personas, en este caso, licenciada, me gustaría tocar porque hay personas que sufren de ciertas enfermedades mentales como demencia, esquizofrenia. Es difícil controlar los pensamientos suicidas a comparación con otras personas que no tienen estas enfermedades mentales. ¿Cómo se puede definir o cómo se puede balancear? Sí, definitivamente que cuando hay pacientes con esquizofrenia, trastornos límites de la personalidad, entre otras entre otros aspectos relacionados a salud mental, hay algunas tendencias también a esta parte de suicidios y es importante que su médico y los especialistas estén anuentes a esta situación y de igual manera sigan los pasos. Si están teniendo ideas suicidas, llamar a estas líneas de atención para poder que sean atendidos o si nosotros como familiares vemos que nuestro familiar está teniendo este tipo de conversaciones relacionadas a esto, también porque son pacientes que tienen mayor predisposición ya por su condición de salud mental, que ya está comprometida, pues. Usted al principio del programa hablaba acerca de esa
población vulnerable con respecto a este tema entre hombres, mujeres, y también mencionaba que se da mucho en adolescentes. Me gustaría también saber, en el caso de niños, licenciada, tomando en cuenta que es muy preocupante, lo menciono porque este año el Ministerio de Educación quiere reforzar ese tema de salud mental en los centros educativos. Una vez que los niños han pasado por esa educación en casa, ahora van a retornar en las aulas, después de dar mucho el tema del bullying, el tema de no adaptarse a las aulas escolares de manera presencial. ¿Cómo se debe manejar esto, tomando en cuenta que son niños, a diferencia de las personas adultas que pueden ya ir solas a un procedimiento? Ellos siempre deben estar acompañados de un padre de familia, una persona mayor. Así es. Bien, como padres, así como nos preocupamos por las necesidades físicas de nuestros hijos, que tengan su comida, que tengan sus útiles, es importante también que ellos tengan un equipaje emocional. Y ella es allí donde, como nosotros como padres, número uno, tener comunicación con nuestros hijos. Desde que ellos llegan de la escuela, cómo te fue, cómo te sentiste, y tener esos espacios que hiciste durante el día, como papá contarle me pasó esto, me sentí así, cómo te sentiste tú, para que el niño cree ese vínculo en el que tenga esa confianza con los papás. Y eso también se da por lo menos de 15 a 20 minutos mínimos diarios. Yo sé que no es fácil porque con papás trabajamos, hacemos los oficios de la casa y todo, pero debe haber esa atención a nuestros hijos mediante el juego, mediante alguna actividad que a nuestro hijo le guste para que pueda existir esa conexión emocional y tengan esa confianza de contarnos las cosas. Entonces, relacionado a los temas de prevención de suicidio, estos programas son muy importantes y que se le debe dar un seguimiento porque los niños, a diferencia de los adultos, incluso a veces a nosotros se nos hace difícil identificar ciertas emociones y ciertos patrones de comportamiento. Entonces, los niños a veces también tienen esas preocupaciones, esa ansiedad, todo este tiempo encerrado, cómo va a ser el retorno a clases. Entonces a veces lo vemos reflejado en problemas de conducta o en problemas de aprendizaje, que el niño no se concentra o que el niño, a diferencia, creemos que la depresión solamente es un niño triste y apagado. No, a veces la depresión está relacionada con niños que tienen hiperactividad, que constantemente quieren llamar la atención. Entonces, sí hay componentes relacionados a la parte emocional en la cual nuestros hijos pueden reflejarlo en la escuela o también en la casa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tener ese tiempo de calidad y esa comunicación constante con nuestros hijos. Acerca de que sepa identificar sus emociones y que tenga esa confianza de contarnos las cosas. Incluso hace pues un par de semanas también vimos como un niño relacionado al bullying, el niño cometió un acto de suicidio. Entonces sí vemos de que también en la población infantil tiene un impacto y que es allí donde nosotros como papás debemos fomentar ese espacio de que nuestro hogar sea esa, por decir así, ese espacio de confianza, ese espacio en el que el niño pueda contarnos lo que está pasando y nosotros como padres podamos orientarle hacia, pues, ayudarle en sus miedos, en sus preocupaciones y más con todo lo que ellos van a enfrentarse este año. Yo creo que debemos trabajar en equipo, tanto los maestros, tanto los padres de familia, nosotros pues de la parte de los especialistas, los medios de comunicación, de brindar esas herramientas a los niños, adolescentes, para que sepan cómo avanzar ante estas situaciones que se van a presentar. 2 años vamos a ver temas de aprendizaje muchísimo y también estos temas emocionales también. Así es, la importancia de la salud mental, cómo prevenirla, el rol que juegan las familias, el entorno, el ámbito social y también buscar ayuda a tiempo son uno de los temas que tocamos aquí en su programa Medicina al Día
junto a la licenciada Marian Mudarra, recordando que ella es psicóloga licenciada. Gracias por aclararnos estos temas y también darle a conocer a la audiencia de FETV la importancia y la necesidad que es atenderse con un especialista con respecto a salud mental. Gracias, licenciada, por su compañía, y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.